pues también fue colonizada, educada, cristianizada y ocupada por un pequeñísimo grupo de indios yaquis que acompañaron a Junípero Serra y unos cuantos mexicanos, pero una cantidad pequeñísima frente a poblaciones indígenas muy numerosas, y estuvieron trabajando. Y Alta California, por ejemplo, se llegó a poblar de mexicanos. Cuando los Estados Unidos empezaron a crecer como país, entonces México pidió enviar mexicanos a poblar Alta California para defenderla de los norteamericanos. Y resulta que en lugar de mandar personas comunes y corrientes, obreros, campesinos, panaderos, carpinteros, etc., mandó asesinos, sacó gente de la peor ralea de las cárceles y los mandó a Alta California a defender México. Esos hombres, en lugar de defender a México, se volvieron ladrones y asesinos, hasta que pasado el tiempo, cuando no tuvieron ya contra quién luchar porque no había quién robar, la Alta California era un lugar paradisiaco, era un lugar tranquilo, hermoso, riquísimo, tenía agua en abundancia, los caballos y los burros y las vacas y los toros y las cabras y los borregos se reproducían de una manera fecundísima. Entonces resulta que Alta California fue una de las regiones más bellas que pudo haber en el continente. Y las gentes en Alta California se dedicaban a celebrar el Día del Santo, el Día del Matrimonio, etcétera, ¿no? Y eran gentes muy buenas y muy felices, hasta que los norteamericanos nos la quitaron. Como ves, toda esa serie de razones hace que uno sienta que debe estar atento a la cultura mexicana, a los derechos de los mexicanos, al trabajo de los mexicanos, al desarrollo de los mexicanos, al acrecentamiento de los valores de la mexicanidad. Y no tenemos por qué renunciar a nuestro idioma, a nuestras costumbres, a nuestro pasado. Y al mismo tiempo, si nosotros en Tijuana vivimos, por ejemplo, de una economía turística que nos pone de rodillas frente al visitante, todos los lugares del mundo que se dedican al turismo les pasa lo mismo. Tienen que complacer al visitante y pierden constantemente las costumbres y a veces hasta la vergüenza. Pero nosotros, si hemos de tener que vivir del turismo, pues podemos ennoblecerlo, hacerlo cada vez mejor, más digno, más honesto. Y las personas que vengan de otros países, digamos de Estados Unidos, a buscar drogas, pues siempre los tendremos que ver con desprecio, porque están buscando cosas para ofender a quien se los puede vender y ellos mismos, ¿no? Además de que las drogas son algo muy perjudicial para la vida y para la salud. Nosotros sabemos que hoy día en Tijuana y en Baja California están establecidos grandes centros de distribución de las drogas que los vienen a consumir los norteamericanos. Los mexicanos traen las drogas desde Sudamérica o de Centroamérica y también de México para los Estados Unidos. Eso ha dañado mucho la moral de los mexicanos. La propaganda de que aprenda usted inglés me parece muy buena. Los mexicanos es muy bueno que aprendamos a hablar inglés para poder entender al norteamericano, para poder competir con él, para poder aprender del norteamericano todo lo bueno que nos podamos hacer propio, porque la cultura no es necesariamente propiedad de las personas, es propiedad de todos. Las matemáticas, la física, la geología, la biología, la ciencia, la astronomía, son propiedad de todos. Los norteamericanos son el primer pueblo que logró que la ley les reconociera los derechos de patentes, por ejemplo. Entonces, igual que otros países, todo descubrimiento en Estados Unidos lo patenta. Entonces ya nadie puede ni siquiera comprar una Coca-Cola si no le paga derechos a los Estados Unidos. Pero hay otros países que no aceptaron los derechos de pagar impuestos por descubrimientos. Esos países se llama Japón. Los japoneses no reconocen los derechos de patente ni de los alemanes, ni de los franceses, ni de los ingleses, ni de los norteamericanos. ¿Te das cuenta?
Entonces ellos pueden disponer de los descubrimientos de los norteamericanos y de quien sea. Y gracias a ese país poderoso, valiente, enérgico, que tiene una gran voluntad, han hecho de Japón un país rápidamente capaz de superar el abandono, la lejanía y la falta de conocimiento de la cultura occidental. Se han adaptado a la cultura occidental y han desarrollado la propia. Entonces yo pienso que los mexicanos, ahora que tenemos, por ejemplo, las maquiladoras, debemos aprovechar los conocimientos de las empresas maquiladoras para que a partir del año 2000, en que se van a nacionalizar las maquiladoras, conforme la ley, nosotros podamos participar como mexicanos en esta industria y podamos tener ya trabajadores especializados, empresarios especializados, y podamos empezar, gracias a las inversiones de los extranjeros, a transformarnos en una zona del país poderosa, rica y además nacionalista. Esas son mis opiniones. Habló hace rato de la voluntad. Sí. El mexicano necesita tener voluntad. El mexicano tiene voluntad. Te voy a decir lo que pensaban los conquistadores. Los españoles, cuando llegaron a México, después de conquistar México, llegaron a la conclusión de que los mexicanos no eran hombres completos, sino que no tenían alma. Después de algunos años, los sacerdotes llegaron a la conclusión de que los mexicanos indígenas sí tenían alma, pero tenían un alma muy pequeñita, no estaba desarrollada. Y pasaron muchos años, muchísimos años, para que los indígenas dejaran de tener esa alma pequeña y empezaron a tener un alma más grande. Eso lo lograron a través del cristianismo, de la educación, de la cultura, del idioma. Desgraciadamente los españoles no vinieron a educar a los mexicanos, sino a sacarles el mayor provecho posible. Hasta que en un momento dado los mexicanos ya pudieron considerar que tenían edad suficiente y alma suficiente y voluntad suficiente para poder mandar a los españoles a su propio país. Y entonces, a través de los símbolos de la mexicanidad, le declararon la guerra a los españoles y los echaron fuera. Esa fue la independencia. Después la lucha por la conquista de la propia voluntad de los mexicanos se manifestó a través del liberalismo. Pero ya una vez que los liberales ganaron y se impusieron a las tradiciones antiguas de los mexicanos, pasivos y empequeñecidos, pues los liberales, que eran pocos, se apoderaron de los bienes de la iglesia y se volvieron también unos explotadores. Pero en la Revolución Mexicana, por ejemplo, cuando el pueblo mexicano se levanta y le declara la guerra a los que se habían apoderado de los bienes de la iglesia y habían explotado a los pobres y al pueblo, la Revolución Mexicana, que es el acontecimiento más importante de la historia de México en el siglo XX, demostraron que los mexicanos tenían capacidad de rebeldía, de voluntad, de fuerza. Lo que sucede es que después de que la revolución triunfa y se reparten las tierras que habían quedado en manos de los liberales, el país crece de 14 millones de habitantes, ahora somos cerca de 100 millones de mexicanos, gracias a la voluntad de los hombres de la revolución, y al esfuerzo y a la educación. Los mexicanos vamos alcanzando un poco el dominio de nuestra voluntad, pero todavía nos quedan resabios, nos quedan cosas ocultas que no hemos podido dominar. Por ejemplo, tenemos unos 10 o 12 millones de indígenas que quieren seguir gobernándose por sí mismos y además tienen derecho a ello. Pero los mexicanos quisiéramos que esos indígenas se volvieran mexicanos, porque el indígena es indígena y es un país y es una patria, y no quieren ser ladinos. Ladinos son los indios que dejan de hablar el idioma de ellos y que se vuelven mexicanos. Entonces, para los indígenas, los mexicanos comunes y corrientes somos ladinos, gentes que vivimos de sus tierras, de sus propiedades, etc. Y ellos se enquistaron un poco y durante muchos años no tuvieron líderes. En este momento, casualmente en Chiapas, un filósofo mexicano con una gorra en la cabeza está levantando en armas a los indígenas
buscando el liderazgo de los propios indígenas,